son demandas difíciles de ganar. Eso no tiene, o sea, el abogado que te diga que una demanda de esas va a tener éxito, te está mintiendo. Hemos tenido constructoras que se han quebrado. Uy, qué pregunta tan importante, Juan. Oh, no hablemos de eso. No, entonces prendámosla. Ay, Juan. Yo no le tengo miedo a eso. A las posibilidades de que se gamineen la plata son todas. Fiducias tienen un papel relevante dentro de un proyecto de construcción, que si no está, no es posible adelantar un proyecto de construcción. Listo, o sea, quien está asumiendo ahí el riesgo completo es el comprador. Ellos son como, nadie se va a dar cuenta, y como la gente está en la cosa, no tienen la capacitación que les has dado tú de, ojo, solo metas en proyectos que tengan la fiducia. No, la gente, ay, sí que importa. Y como conocen al constructor, no es un constructor muy bueno. Y si no tenés fiduciaria, no. Y ellos siguen vendiendo como... Sí, están incumpliendo la norma. Uno siempre debería tener en cuenta rodearse de profesionales. Uno no puede darse de que se las sabe todas. Hola amigos inversionistas, el día de hoy tenemos un podcast muy interesante con Mónica Arroyave, nuestra abogada, que nos va a compartir un poco su mirada jurídica sobre cómo efectivamente cuando tomamos la decisión de hacer una inversión es importante saber desde el punto de vista jurídico cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones y cómo con base en eso poder movernos por este mundo de las inversiones inmobiliarias. No se pierdan este podcast, seguramente les va a cambiar la forma como ustedes entienden y comprenden el tema jurídico, cómo lo pueden aprovechar a su favor y sacarle el máximo provecho. Los esperamos. Bienvenidos, recuerden que, como siempre lo decimos, para comprar solamente se necesita dinero, para invertir se requiere conocimiento. Y esto es lo que van a obtener el día de hoy. Bienvenida Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Juan, muchísimas gracias, gracias a todos. Bueno, yo soy Mónica Arroyave, soy la abogada de Juan. Juan, feliz de estar contigo en este espacio, en gratitud absoluta, porque la verdad es que hemos hecho un equipo fantástico. Bueno, la verdad es que para mí es un honor estar acompañándolos hoy y bueno, en todo lo que podamos crear, fantástico. Súper. Mónica es la persona que me acompaña a mí en todo el tema legal de todas mis inversiones y adicionalmente acompaña a todos nuestros inversionistas cuando tienen situaciones complejas con otras inversiones que han hecho por fuera de nuestro grupo. Afortunadamente, normalmente son cuando hay dificultades, cuando son en nuestro grupo normalmente no hay ese tipo de dificultades. Mónica entonces es la persona que los acompaña, que está ahí para acompañarlos en todos esos procesos, todos esos retos que se presentan cuando estamos haciendo inversiones, porque como en la vida no todo es color de rosa y hay situaciones que se presentan que se salen de control y necesitamos tener a alguien que nos acompañe, alguien experto que nos oriente y nos guíe y nos diga cómo trasegar ese camino que se va trazando. Entonces, empezamos, Mónica, por hablar un poco y me gustaría enmarcar esta conversación en lo siguiente. Siempre que hablamos de inversiones en bienes raíces, a mi manera de ver, uno siempre debería tener en cuenta rodearse de profesionales. Uno no puede darse de que se las sabe todas, de que es que yo sé hacer la promesa de compraventa, adicionalmente yo hago mis impuestos, adicionalmente yo soy el que salgo y hago la revisión del inmueble, adicionalmente soy el que, o sea, yo no puedo hacerlo todo, yo tengo que rodearme de un equipo que me acompañe. En el caso mío, pues en la parte legal, Mónica es la persona que me acompaña, en la parte tributaria tengo otro equipo que me acompaña, si necesito avalúos, tengo otra persona que me hace avalúos, en fin, necesito rodearme de personas que me acompañen en todo el proceso. Entonces, el día de hoy vamos a hablar particularmente del tema jurídico y cómo efectivamente debemos estar preparados y conocer un poco lo que acontece cuando tomamos la decisión de hacer una inversión, ¿cierto? Entonces, siempre hemos hablado, Mónica, cuando invertimos en un proyecto inmobiliario, siempre nuestra recomendación es que haya una fiducia por medio. Cuando hablamos de proyectos inmobiliarios, hay forma de hacer inversiones que no son con proyectos y con una fiducia de por medio, sino que hay forma de hacer la inversión directamente con el constructor. A mí particularmente esa figura no me gusta, no me termina de cuadrar, porque creo yo que está uno tomando muchos riesgos. Y aquí en mi desconocimiento, tú eres la abogada, me vas a corregir, cuando algunas veces me preguntan, yo me atrevo a decir, mira, a mí no me gusta hacer negocios directamente con el constructor porque posiblemente si se llega a presentar una situación, yo voy a demandar al constructor, pero desafortunadamente como funciona acá el sistema legal en Colombia,
me van a dar la razón a los 4 o 5 años que efectivamente yo tenía razón, y a los 4 o 5 años ya no hay a quien caer. Cuéntanos un poco cuál es tu apreciación, qué tan lejos estoy de la realidad o cuál es tu posición en ese Bueno, aspecto. Juan, en eso tienes absolutamente toda la razón. Digamos que en Colombia se genera un modelo muy interesante donde las fiducias tienen un papel relevante dentro de un proyecto de construcción. Digamos que se convierten en un actor que si no está, no es posible adelantar un proyecto de construcción. Hay normas específicas e inherentes frente al tema, digamos, de tener este rol de la fiduciaria dentro de un proyecto inmobiliario, y es que en todo proyecto que tenga más de 11 unidades habitacionales en Colombia es obligatorio por ley contar con una fiducia que acompañe la administración del recurso financiero. No es tan sencillo como simplemente vamos a adelantar un proyecto inmobiliario, nos juntamos varias personas, recolectamos unos recursos financieros, vamos y construimos. No, si vamos a construir más de 11 unidades habitacionales, por ley estamos obligados a hacer acompañar ese proyecto inmobiliario de una fiducia. Hay fiducias que están debidamente reconocidas por la Superintendencia Financiera. Debemos estar avalados en el proyecto por una fiduciaria de estas. Hay muchos negocios fiduciarios inmobiliarios, digamos, dentro de las posibilidades que se pueden contratar. ¿Quién hace la contratación de la fiducia? La tiene que hacer el constructor y el promotor o el equipo estructurador del proyecto. Todas ellas, digamos que tienen unas competencias específicas dentro del proyecto de construcción, y la competencia, como siempre te lo digo, es no solo velar por la administración del recurso financiero, que son todas esas cuotas iniciales que van pagando los compradores, sino adicionalmente velar porque efectivamente el constructor obtenga los recursos necesarios para poder llevar a feliz término un proyecto de construcción. Es decir, que son los garantes de que efectivamente cuenten con un fondo de capital privado debidamente reconocido por la Superintendencia Financiera, que los avale con el recurso financiero adicional a las cuentas iniciales que obtienen de los compradores, sino que adicionalmente deben velar porque se llenen todos los requisitos como licencia de construcción, permisos ambientales, todo lo que se requiera para llevar a cabo el proyecto de construcción. Y adicionalmente, si no tienen ese fondo de capital privado, los recursos propios, el constructor pues tendrá que velar porque efectivamente se genere un crédito constructor por un banco comercial que le permita tener la disponibilidad de los recursos para culminar con el proyecto. Entonces, digamos que no se convierte en un convidado de piedra, sino que realmente es un ente absolutamente importante dentro de la ecuación del proyecto inmobiliario. Entonces, por eso es que es tan importante, y ha sido una de las recomendaciones que dentro de tu equipo y en todos los proyectos en los que nosotros estamos, es solo nos vinculamos a aquellos proyectos que efectivamente cuenten con un acompañamiento fiduciario para que nos genere, por lo menos a nosotros como compradores e inversionistas, la seguridad de que el recurso financiero va a estar administrado en debida forma. Ahora bien, una de las competencias importantes que tienen las fiducias dentro del proyecto inmobiliario no solo será velar por esa administración del recurso, sino que existen como varias etapas que se deben surtir en ese acompañamiento. Digamos que hay modelos de contratación de contratos inmobiliarios fiduciarios en varias modalidades. Hay uno que es el que se llama de preventas, donde digamos la fiducia acompaña al constructor única y exclusivamente en la etapa de la recolección de las cuotas iniciales, y una vez cumplidas las condiciones de giro, que las condiciones de giro no solo es cumplir el punto de equilibrio en venta, sino que tienen que tener todas las licencias, los permisos, contar con el recurso financiero necesario, no pueden tener ninguna contingencia pendiente, nada. Cuando ya están cumplidas todas las condiciones de giro, pues trasladará esos recursos al constructor para que adelante su proyecto. Hay uno intermedio, un contrato fiduciario inmobiliario intermedio, que es el contrato de tesorería, donde finalmente, pues la fiducia también se encarga de adelantar otras actividades distintas, no solo a la administración del recurso, sino que es posible que pueda realizar los pagos a los diferentes contratistas y proveedores que se presentan dentro del proyecto inmobiliario.
Existe otro, que es el último y es el que normalmente nosotros recomendamos a nuestros equipos de trabajo y adicionalmente a los miembros e inversionistas, y es el contrato fiduciario inmobiliario de administración y pagos. ¿Listo? Entonces, digamos que en esa modalidad de ese negocio es cuando les decimos a los miembros o a los inversionistas, es que la fiducia acompaña el proyecto de principio a fin. ¿Eso qué significa? Que no solo acompaña la preventa, sino que adicionalmente acompaña al constructor en toda la fase constructiva y posteriormente se encarga del proceso de escrituración. Digamos que ahí la fiducia se convierte en un garante de que efectivamente todo el proceso va a tener una supervigilancia, ¿ok?, por parte de un ente regulado por la Superintendencia Financiera, de que el recurso financiero va a estar debidamente invertido desde el primer momento en el proyecto hasta que se entregan los apartamentos o los inmuebles. Entonces, digamos que esa siempre ha sido como nuestra recomendación a los diferentes inversionistas, y es: váyanse en proyectos que definitivamente los acompañen de principio a fin. Sin embargo, pues encontramos en el mercado pues todos los tipos de negocios, digamos, como fiduciarios debidamente avalados por la Superintendencia Financiera, pero pues el más recomendado por nosotros pues básicamente será el que es más completo para ellos. Entonces, en ese sentido es absolutamente relevante el rol del acompañamiento de la fiducia en un proyecto inmobiliario. Bueno, Mónica, entonces me queda la duda con eso que mencionabas, porque sé de constructoras grandes, reconocidas, de pronto en ciudades secundarias normalmente, que no utilizan la figura de fiduciaria y pues venden parejo y venden proyectos grandes de 200, 300 unidades, pero no utilizan fiduciaria. Según lo que te entiendo, esas personas de alguna forma estarían no atados a la ley o no ceñidos a la ley, porque según te entiendo no se puede vender si no hay una fiduciaria por medio. Correcto. Se requiere tener una fiducia de por medio en medio del proceso, digamos, del proyecto inmobiliario de manera obligatoria. No es posible adelantar a no ser pues de que el comprador asuma el riesgo, y a sabiendas de que no hay una entidad debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera para administrar el recurso financiero del proyecto, es posible que el riesgo simplemente lo está asumiendo todo el comprador, ¿ok? Entonces, las posibilidades de que el proyecto pueda tener problemas o reveses en las ventas, el tema de que puedan generarse unos incumplimientos, el tema de que se pueda generar problemas en las posventas y no haya cómo generar ningún tipo de reclamación, son todas. Listo, o sea, quien está asumiendo ahí el riesgo completo es el comprador. Entonces, en ese sentido, sí, Juan, nosotros nos recomendamos ir a proyectos donde no tengan una debida, digamos, supervisión de esos recursos financieros, porque la ley lo exige. Sí, porque una cosa es yo asumir el riesgo. De hecho, yo, pues aquí muy entre nos, con algunos constructores muy cercanos y en unos proyectos muy particulares, yo he tomado la decisión de invertir y me han dicho que sin fiduciaria, pero es porque ya hay un nivel de cercanía, pero es un riesgo que yo estoy dispuesto a tomar, como tú lo dices. Pero otra cosa es que la contraparte o el desarrollador, al hacer eso, pues de pronto no esté efectivamente amarrado a lo que se debería, el deber ser. Así es, así es. No. Pero te has metido a esos proyectos sin mi permiso. No. No, ¿sabes qué me pasó? O hay un proyecto que, de hecho, me lo entregaron hace poquito, y cuando yo me metí con fiduciaria. Okay. Y por allá el camino, como a los 3, 4 meses, el desarrollador me dijo: no, vení, que los costos de la fiduciaria, que esto y que lo otro. Eso pasa. Y pues si quieres te volvemos la plata, no hay lío, la plata está en la fiduciaria, te volvemos, pero el proyecto se sigue sin fiduciaria. Y a mí me encanta el proyecto, porque de hecho quería construir, hoy quiero construir. Y yo, no, pues vámonos para adelante, ahí me eché la bendición y bueno, como... Pero con la bendición pues ya sabías que de todas maneras asumías todos los riesgos tú, pues ahí no había nada más que hacer, ese es el riesgo. Pero es una figura que hay, y pues nuestra recomendación siempre, obviamente la idea es que tengan ahí un criterio, que se lleven una idea de este podcast, es ojalá siempre proyectos con fiducia, para no correr riesgos ni estar haciendo fuerza. Ahora, hay una cosa que me parece importante ahí, Juan, como que lo conversemos, y es que el solo hecho de que también una fiducia esté acompañando el proyecto inmobiliario no es la garantía de que el proyecto vaya a ser exitoso, o sea, no, todo puede pasar. En medio del camino, y lo hemos visto no solo en pandemia, en épocas de pospandemia y ahora que estamos, digamos, como en otra etapa diferente, la verdad es que
Hemos tenido constructoras que se han quebrado, hemos tenido procesos constructivos muy complicados donde hemos tenido que ayudar muchísimos compradores e inversionistas en tratar de movilizarlos para poder recuperar las inversiones realizadas por múltiples razones, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando el comprador o el inversionista dice, ¿y por qué no siento la compañía de la fiducia, ¿cierto? Y se han presentado... Y este es un tema que hemos conversado en muchas oportunidades, no solo contigo, sino también con tus propios inversionistas en las diferentes comunidades, y es, ¿por qué me siento tan abandonado un poco de la fiducia, ¿cierto? De la fiducia que viene acompañando mi proyecto inmobiliario. ¿Por qué si sabían que de pronto ya iban a entrar en un proceso de incumplimiento los constructores, no detuvieron probablemente el desembolso de los recursos? ¿O por qué si nosotros estamos viendo que se está presentando un problema grande, no salen como en defensa de nosotros, sino que nos dejan un poco abandonados? Entonces, esto ha generado incluso demandas, reclamaciones. En el 2023 recuerdo muy bien que el Tribunal Superior de Bogotá generó una sentencia que generó como un precedente importante, y era vincular a las fiducias en una responsabilidad importante, porque desembolsó recursos a unas sabiendas de que el constructor estaba incumpliendo en sus hitos de construcción, ¿cierto? Y entonces decía, si te tenían que haber entregado la estructura y no te entregaron la estructura, ¿por qué le desembolsaste plata, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno como comprador o como inversionista dice, pues la fiducia también tiene que velar por nuestros intereses como compradores. Y ahí, digamos que la sentencia fue muy favorable para los inversionistas y compradores en ese proyecto inmobiliario específicamente, porque entonces, digamos que primaron los derechos del consumidor por encima incluso de la rigurosidad del contrato fiduciario que se tiene dentro del proyecto inmobiliario. Entonces eso generó un precedente, y a partir de ahí, eso fue en el 2023, y a partir de ahí se han venido generando. No es una regularidad, o sea, no es una cosa que sea la normalidad, sino que algunas sentencias, algunos jueces han ido como motivándose a generar un poco la salida del contexto en el que siempre habían estado, y verlo, digamos, como, bueno, sí, aquí prima es más el derecho del consumidor que cualquier cosa, entonces velemos por ellos. Pero bueno, estamos haciendo historia y estamos creando nuevamente como cosas interesantes para los inversionistas, pero sí es muy importante que la gente entienda la importancia que tiene la fiducia en el acompañamiento del proyecto inmobiliario. Yo siempre le digo, porque Juan, es que vos sos muy defensor de la fiducia, y yo no, pues la fiducia a mí no me pagan nada, yo no. Pero si yo mi plata, yo no la meto si no hay una fiducia por medio, ¿cierto? Salvo esa sección pues, que les comenté. Pero en ese caso también me parece muy importante también tener en cuenta de que, como todo en la vida, esto no es un cuento de hadas. O sea, no todas las inversiones salen como uno lo sueña, como se lo espera, y no necesariamente en algunos casos es negligencia del constructor. Hay situaciones que se salen del control del constructor. Una licencia que no se la otorgan porque, voy a decir cualquier cosa, bueno, aquí voy a hablar tal cual como es, porque de pronto el alcalde de turno le está pidiendo plata para que le saque la licencia, el constructor no está dispuesto a pagarlo o no tiene el monto para pagarlo, de pronto si eventualmente quiere hacerlo, pero, o mejor dicho, no lo tiene presupuestado, porque eso no se debería presupuestar. Entonces, pues nada, el proyecto no va si no hay una licencia ambiental, si no hay una licencia de construcción aprobada, si no están los permisos y todo lo que implica este tema. Entonces, también hay otras condiciones como que le suben los costos de los materiales de una forma... Esa fue impactante en pospandemia, todos lo vivimos, lo sufrimos. Costos de los materiales, costos de la mano de obra, la subida de los salarios mínimos. Entonces hay que tener en cuenta que al otro lado también hay otra parte que no es inmune a estos cambios económicos, y si esos cambios económicos son muy fuertes, son muy drásticos, pues pueden echar al traste el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Y si se llega a dar esa situación antes del punto de equilibrio, el constructor puede decir, ¿sabes qué? No alcancé, perfecto, no pasa nada, tus recursos están en la fiduciaria, te los van a devolver. Qué pena contigo, pero no salió como esperamos. El problema es cuando esa situación se da, cuando ya empieza el proyecto, ya logró el punto de equilibrio, ya se empezó a hacer las construcciones, ya se tiene algún nivel de avance, y en ese caso, pues ahí sí el tema se pone un poco más delicado. En ese caso, cuando estamos en ese escenario que el proyecto ya logró el punto de equilibrio, ya hay unos desembolsos, ya hay unos avances en la obra,
¿qué se puede hacer ahí en ese caso? Porque los constructores empiezan a ofrecer diferentes alternativas, o te voy a cobrar más, ya no te lo puedo vender tan barato, o te voy a entregar el apartamento más pequeño, o cierto, empiezan a buscar opciones, o ya el proyecto no es el mismo, te va a bajar especificaciones, en fin. ¿Qué has visto tú que es lo normal, como normalmente se resuelven este tipo de situaciones, y cómo desde el lado del inversionista está parado y cómo puede de alguna forma hacer valer sus derechos? Uy, qué pregunta tan importante, Juan. Te digo que... Es la pregunta del podcast. Sí, esta es la pregunta del podcast. No, y fuera de eso, que es que ha sido la pregunta recurrente con cada asesoría de cada uno de los inversionistas que hemos tenido que atender probablemente en los 2 últimos años. O sea, esta es la pregunta más recurrente que nosotros Pero es hemos porque tenido. normalmente han hecho inversiones por allá en otro lado, o sea, normalmente las que nosotros presentamos, creo que no hay ninguna que tenga dificultades. Sí, no. Y también, o sea, eventualmente pueden haber 1 o 2 que tengan dificultades. Tuvimos algunas al sur de la ciudad, sí tuvimos algunas en las que estábamos nosotros como promotores, en el sentido de que de alguna manera desde el equipo tuyo podíamos tener algún tipo de vinculación, pero la verdad es que son momentos muy álgidos. Digamos que el constructor no tuvo la culpa de que los materiales de la construcción se incrementaran por el efecto de la pandemia. Eso es una cosa que es incontrolable. Eso no se podía manejar, no podíamos hacer absolutamente nada. No tenía control ni él ni nosotros como inversionistas. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, cuando íbamos a las audiencias de conciliación tratando de lograr alguna cosa, los conciliadores nos decían claramente, es que no fue ni culpa tuya, pero tampoco fue culpa tuya. Y entonces, claro, quería incrementar el valor en un otro sí, el valor del apartamento. Materiales. Pero decía, yo tengo un contrato firmado, yo no tengo por qué reconocerte un incremento, de malas tú. No, aquí no es que de malas, aquí fuimos de malas todos, ¿cierto? Y entonces de esa manera tuvimos que conciliar que probablemente el incremento que me estaban haciendo, por decir algo, era del 10%, y decía, yo no voy a pagar el 10%, al menos llegamos a unos acuerdos que fueran equitativos, ¿cierto? Listo, entonces incrementemos solo el 5% para que entonces por lo menos compensemos un poco, digamos, el incremento de precios, pero que tú entiendas pues que tienes que reconocer que tampoco el constructor tuvo la culpa. Entonces fuimos a muchas audiencias de conciliación, ¿ok? Entonces estuvimos allí, atendimos, se lograron cosas, pero en otros no se lograron, Juan. En otros definitivamente tuvimos que recomendarles ir a una demanda, y de hecho no ir a una demanda solos, ir a una demanda en conjunto, ¿ok? Básicamente porque el constructor no tenía cómo ofrecer los recursos que se necesitaban para poder cumplir con la totalidad del proyecto. ¿Qué le tocó al constructor? Empezar a hacer negociaciones para renunciar a las amenidades ofrecidas. Entonces había que hacer audiencias con estas personas, reuniones, asambleas, se crearon chats, no te voy a ni a contar en cuántos chats de grupos de inversionistas estuve, donde finalmente nos decían, miren, por favor ayúdennos a negociar que esta vez no nos van a hacer, no sé, el salón social, o no nos van a hacer la zona del barbecue, o no nos van a hacer cualquiera de las amenidades, no van a hacer la tercera torre, a mí me prometieron. No había nada que hacer, o sea, había que llegar a puntos de negociación, por lo que te digo, ellos no eran los responsables de que se hubiera generado una pandemia, pero los otros tampoco, ¿cierto? Entonces, muchas negociaciones, hicimos muchas negociaciones. Otros, como te digo, sí se fueron a la demanda, son demandas difíciles de ganar, eso no tiene, o sea, el abogado que te diga que una demanda de esas va a tener éxito, te está mintiendo, porque es muy difícil poderlo lograr. Sin embargo, hay equipos jurídicos adelantando aún demandas de esas, son demandas larguísimas donde tendrás que demostrar efectivamente el daño que se ha ocasionado, pero también el otro tendrá todos los argumentos para su defensa y demostrar que también fue un afectado, digamos, de las situaciones. Entonces, son difíciles, ¿ok? No te voy a negar que es muy complejo, pero básicamente nos volvimos expertos en negociaciones. Creo que no solo los constructores, los promotores, los mismos inversionistas, los abogados que hemos acompañado los procesos, lo que hemos hecho es aprender a hacer negociaciones y a hacer renuncias, pero también a pedir, ¿cierto? Claro. Y entonces en muchos proyectos, me tocó uno en Bogotá que me encantó porque negociamos como que, bueno, estoy dispuesto a incrementar esto, ¿ok? Yo te voy a pagar esto, señor constructor, un poco más, pero
comprométete al menos a que en tanto tiempo más entregar. Si no, entonces me vas a poner el calentador o me vas a poner el mueble de la cocina. O sea, hicimos negociaciones, nos volvimos expertos en negociaciones. Creo que esa fue una de las grandes aprendizajes que nos quedaron como de este periodo tan convulso para el sector de la construcción. Exacto. Y qué tan bueno que lo dices, porque es que eso no era habitual, o sea, eso no es habitual. No. Ni en los momentos más difíciles fue habitual. Yo creo que muchos constructores se metieron la mano al bolsillo, algunos cercanos con los que he tenido la oportunidad de hablar, como dicen por ahí, se dieron la pela. Hay proyectos que salieron con cero utilidad para ellos, algunos inclusive con pérdida, pero ellos, con tal de sacar adelante los proyectos, pues, y cumplirle a sus clientes, realmente otros definitivamente ya el desbalance era tan grande que definitivamente no se pudo dar. De las 104 inversiones que yo tengo actualmente, en este momento tengo alrededor de unas 3 inversiones. Las 104 inversiones son inversiones que he hecho en toda mi historia. Y en este momento tenemos alrededor de, son dos en este momentico, que están ahí como pendiente que el constructor nos traiga una propuesta lo suficientemente buena para nosotros, pues en el caso mío particularmente, ya tomar la decisión si me acojo a esa propuesta que me va a hacer, o por el contrario ya me meto pues en temas legales. Pero como bien lo dices, yo soy partidario, como dicen las mamás, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Entonces estoy a la espera de eso. Pero entonces, pues es un número significativo de inversiones, y solamente 2 de estas inversiones están ahí como en stand-by, espera de una solución. Y esas 2 inversiones pues dieron ahorita en este proceso de pandemia, costos de materiales. Si no hubiera sido por eso, pues creo que no estaríamos en esta situación. Entonces es importante que tengan eso en cuenta, de que no se están metiendo en un modelo de negocio o en algo que es infalible, que es a prueba de todo. No, hay riesgos, hay situaciones, se pueden mitigar. ¿Cómo se mitigan? Siempre invirtiendo con constructoras de un buen nivel de reconocimiento, siempre con proyectos con fiduciarias, siempre en buenas ubicaciones, siempre comprando a buenos precios. De esa forma tú tienes margen de maniobra y puedes de alguna forma mitigar ese impacto que se puede llegar a generar. Bueno, Mónica, otro punto que es importante es cuando la persona, por ejemplo, va pagando su proyecto de forma puntual, pero ocurren situaciones como que de pronto se queda sin trabajo o no le aprobaron el crédito hipotecario. Entonces esa persona cae en lo que se denomina un desistimiento. La persona quiere renunciar a ese derecho que ha adquirido de comprar un inmueble. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Cuál es la jurisprudencia? ¿Qué experiencia se han presentado con inversionistas que han llegado a esta situación y cómo se puede manejar? Juan, no, pero hoy me tenía todas las preguntas buenas preparadas. Bueno, la verdad es que antes de la pandemia, todo lo que había en temas de desistimiento y la posibilidad de una cesión de los derechos fiduciarios del inversionista o comprador en un proyecto inmobiliario era básicamente como imposible. O sea, desistías, te clavaban la multa y no había nada más que hacer. Listo, o sea, como que no podemos pelear porque finalmente estaba expreso en el contrato y lo que está firmado está, no hay nada que hacer. Y básicamente, digamos que un contrato de fiduciario es un contrato de adhesión donde básicamente quien está firmando o quienes están firmando no pueden hacer ningún tipo de cambio ni modificación. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, las cesiones de esos derechos fiduciarios casi que era imposible. De hecho, eso fue una de las grandes novedades que tú trajiste y fue: veámoslo de otra manera, a ver si es posible que de alguna forma no se pierda el dinero y no tengan que verse expuestos los inversionistas a pagar esas multas tan onerosas, ¿cierto? Porque fuera de eso te cobran un 10 o un 20% no sobre lo que hayas entregado, sino sobre la totalidad del contrato. O sea, es mucho dinero. Entonces, en ese sentido, digamos que la cesión se convirtió en una gran oportunidad para el inversionista del proyecto inmobiliario comprador. Entonces se convertía en una salida o en una puerta de salida muy efectiva que le permitía no perder la inversión realizada, conseguir a alguien en el mercado que quisiera continuar en el proyecto y que le viera toda la posibilidad del proyecto. Y es que mucha gente no se salía del proyecto no porque quisiera, no porque era su interés, sino porque preciso, se quedaron sin empleo, cambiaron su situación financiera, pasaron cosas, como seres humanos nos pasa todo. Entonces, claro,
Este contrato hermético que no lo permitía, posterior a la pandemia lo permitió, generó unas posibilidades enormes. Mira lo que yo te decía, entramos a procesos de negociación. Hasta eso ya lo podíamos negociar. O sea, eso fue, digamos que a mí me parece que una gran noticia para aquellos que ingresaban a un proyecto inmobiliario, porque pues les permitía no tener que salir del proyecto porque se presentara alguna situación compleja, salir sancionados o salir multados, sino que les permitía tener una salida elegante, recuperando su dinero, ¿ok? Y consiguiendo a alguien que pudiera ceder el puesto dentro del encargo fiduciario. Eso a mí me parece que súper bien. Sin embargo, digamos que hemos podido advertir que por lo menos en este último año, ya los contratos que se vienen realizando, los encargos fiduciarios que se vienen firmando, ya están colocando unas cláusulas dentro del contrato que esa cesión casi que la inviabilizan. Listo, esa cesión se convierte en algo tan difícil, tan complejo, que ya muchos inversionistas dicen, ¿sabe qué? No quiero ir al proyecto. Porque la ventaja que hemos hecho o que tenemos en este momento, Juan, con los diferentes inversionistas en este proceso de formación, es que ya hoy ellos saben leer hasta un contrato de un encargo fiduciario. Entonces, el solo hecho de que no estamos con unas personas que no logran entender todo ese clausulado tan complejo, sino por el contrario, en personas que les interesa el proyecto, les interesa el contrato, saben leerlo, los estamos preparando para aprender a leerlo cada vez mejor, para entender lo que dice. Ya muchos de ellos dicen, no quiero, porque no me están permitiendo la cesión, y la cesión es una posibilidad, y cuando no me generan esa posibilidad, ya pierde interés el proyecto para mí como inversionista. Entonces, en ese sentido, digamos que se han generado cambios. Este último año ha sido impresionante frente a los contratos que hemos podido revisar en muchos encargos fiduciarios de casi todas las fiduciarias. Ya hoy el tema del desistimiento o de la cesión, ¿cierto? Desistimiento es una cosa porque tiene, digamos, unos componentes, pero la posibilidad de la cesión de esos derechos fiduciarios para no ir al desistimiento, sino contemplar esa cesión como una oportunidad, ya no la vemos tanto como una oportunidad. Entonces, es un tema que ha venido cambiando y que pues tendremos que seguirlo luchando, porque realmente era un derecho que habíamos ganado, digamos, como los inversionistas, muy importante, pero bueno, seguiremos en el camino. Yo creo que, pues obviamente con el respeto que tienen todos mis amigos constructores, hay veces ahí siento que hay un poco de miopía de cara a ellos en no permitir que se puedan hacer las cesiones de derechos. Yo sé las razones por las que no lo permiten, porque ellos no quieren abrir la puerta a que esas personas que compramos en las primeras listas de precios después tengamos unos márgenes muy altos y entremos como a dañar un poquito el mercado, a vender por debajo del valor que ellos están vendiendo. Entiendo esa posición, pero yo creo que ellos deberían flexibilizar un poco para que en algunas ocasiones o bajo unas condiciones que sean viables para todos, eso se pueda realizar. ¿Me explico? Hombre, faltando 6 meses para la entrega, faltando 6, 7 meses, 8 meses, abro la posibilidad que pueda hacer derechos si lo quieres hacer. De pronto ya no te afecta tanto porque posiblemente esa torre ya está vendida completamente y el público al que le estás vendiendo esa torre de pronto ya no está pensando en una segunda, tercera, cuarta torre. Y yo creo que esa forma es un ganar-ganar para todos, tanto para los constructores porque estarían en capacidad de venderle a muchos más inversionistas, es un ganar para los inversionistas porque también podemos de alguna forma mover de una forma más rápida y ágil nuestros recursos, y es un ganar para el negocio en general, para la economía, y se puede mover más capital y más dinero en este negocio. Bueno, Mónica, muchas gracias por el espacio de hoy. Seguramente te vamos a tener que invitar nuevamente porque se nos quedaron muchos temas sin hablar, y hasta una próxima oportunidad. Juan, muchas gracias. Sabes que siempre estoy en disponibilidad para ustedes y para todo el equipo. Muchas gracias. Los esperamos en otro podcast de Inversiones Inteligentes con Bienes Raíces. Recuerden, para comprar solamente se necesita dinero, para invertir se necesita conocimiento.